Muy buenas tardes. Hoy hablaremos sobre el desarrollo económico que ha tenido el Perú en los últimos 40 años. Primero vamos a hablar sobre el gobierno de Fernando Belaúnde, que tomó lugar entre 1980 y 1985. Cuando Fernando Belaúnde llega al poder, se encontró con una gran parte de las empresas peruanas estatizadas debido a los gobiernos anteriores. Belaúnde privatizó los medios de comunicación, lo cual generó inestabilidad en las distintas empresas que estaban mal manejadas por parte del Estado. En su gobierno, la inflación también empezó a tomar fuerza y se decidió cambiar la moneda nacional del sol al INTI. Por otro lado, el gobierno de Belaúnde tuvo que afrontar el fenómeno del Niño, lo cual ocasionó grandes pérdidas económicas, sobre todo en el norte del país. Y por último, también tuvo que enfrentarse a los inicios del terrorismo. Por esos motivos podemos concluir que este gobierno de Belaúnde estuvo lleno de problemas, lo que dificultó que pueda llevarse el país y la economía de la mejor manera. El siguiente presidente de nuestro país fue el señor Alan García, quien fue presidente desde 1985 hasta 1990. Alan, en la parte económica, tuvo como principal objetivo combatir la inflación con distintas estrategias que no resultaron como esperaba. En un primer lugar, intentó promover el aparato productivo peruano y así generar empleo. Al comienzo sus medidas fueron parcialmente exitosas, pero el tiempo demostró que iba a ser más difícil. Al siguiente año el Perú empieza a recurrir a préstamos extranjeros debido a la falta de inversión y de ingresos al país, pero esto se tornó insostenible y al final se decidió no pagar gran parte de la deuda extranjera porque se consideraba que esa plata debía ser invertida dentro del país antes que pagar la deuda. Esto llevó a la falta de apoyo internacional, falta de dinero y finalmente la última consecuencia fue empezar a imprimir más billetes, y esto llevó a la peor hiperinflación de la historia de nuestro país, alcanzando récords impresionantes como hasta 1.000.000% anual, sumándose al potencial crecimiento del grupo terrorista Sendero Luminoso. El país está en una situación muy complicada. Luego del complicado gobierno del señor García, Alberto Fujimori será quien asumirá el poder durante los siguientes 10 años en nuestro país. Fujimori, dentro de sus primeras medidas para estabilizar el país, ejecuta el Fujishock, o más conocido como simplemente el shock. Este se basaba en elevar los precios para así combatir la inflación que había dejado el gobierno anterior. Si bien este cambio fue duro para el país en un principio, era un cambio necesario para poder estabilizar la moneda. Otros acontecimientos reconocibles de Fujimori fueron estatizar empresas del Estado que pudieron generar ingresos y además salvarlas de que quiebren. Y además, en el gobierno de Fujimori el PBI del país creció de gran manera, logrando generar mayor inversión extranjera y disminuir significantemente la pobreza. En este gobierno también se cambió la moneda, esta vez de INTI a sol, y además da plazo al siguiente gobierno para que tenga una economía firme y además que se encontrara en crecimiento. Bueno, finalmente el gobierno de Fujimori termina con unos problemas más que todo del aspecto político, y quien lo entra a reemplazar como presidente temporal es Valentín Paniagua. Valentín Paniagua tuvo un corto gobierno de aproximadamente un año, donde se dieron pocos pero sí relevantes acontecimientos en la economía, como fue estabilizar esta, que fue previamente golpeada por la salida abrupta de Fujimori, y también el Niño Costero de 1998. También se lograron privatizaciones de algunos puertos como el de Hilo o Pisco. Con el gobierno de Toledo en el 2001 se promueven distintas obras generando empleo en el Perú, entre ellas la carretera interoceánica y la finalización de las instalaciones para extraer el gas de Engamisera. En este gobierno se firmaron distintos tratados de libre comercio y se sostuvo una creciente curva en la economía. Y después de un gobierno en líneas generales exitosos, el señor Toledo, sobre todo en la parte económica, en el 2006 volvió a salir elegido Alan García, después de tener uno de los peores gobiernos en la parte económica de la historia.
pero afortunadamente en el 2006 hizo un mejor trabajo. Se permitió el crecimiento del PBI y se siguió la curva que se venía dando en los últimos años de crecimiento. Además, fomentó en todo momento la inversión, tanto local como extranjera, y permaneció una política de integración en distintos mercados internacionales. El siguiente gobierno fue el de Ollanta-Humala, de 2011 al 2016. Ese gobierno fue en un principio algo controversial, debido a que por su forma de campaña se especulaba un gobierno de carácter de izquierda. Afortunadamente eso no ocurrió y se permitió seguir con el crecimiento económico que llevaba el país en los últimos años, pero el ritmo al que crecíamos se volvió más lento y la curva de crecimiento de los últimos gobiernos se volvió más baja también. Pero en el lado positivo, este gobierno aprobó la ley de consulta previa y el régimen económico siguió siendo el mismo. Y luego en el 2016 asumió la presidencia Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo un gobierno más corto debido a otros motivos. En el gobierno de Kuczynski se tuvo un muy leve crecimiento económico debido a que fue conciso su mandato, pero se rescata el aumento del sueldo mínimo y el crecimiento de 2.5 del PBI nacional.